Rusalka se estrenó el 31 de marzo de 1901 en el Teatro Nacional de Praga. Es la novena de las 10 óperas de Dvořák y desde luego, bueno, es la única suya que ha entrado, aunque le ha costado mucho, pero que ha entrado en repertorio internacional. Y desde luego, de las óperas de autores checos, y en lengua checa naturalmente, pues junto con La novia vendida de Smetana, que fue su profesor de composición, por otra parte, y la Janufa de Janáček, que es un poco posterior, es de 1904, pues son las tres óperas checas a estas alturas más populares y más divulgadas. Dvořák es universalmente conocido por su música instrumental. La Sinfonía del Nuevo Mundo, que es una joya por otra parte, la tocan todas las orquestas del mundo varias veces, todas las temporadas, el concierto de violonchelo también, los poemas sinfónicos estos de la última época, en fin. Y luego, claro, por los cuartetos, los quintetos, los tríos con piano, son obras suyas divulgadísimas, conocidísimas. Sin embargo, en una entrevista que le hicieron en un periódico austriaco, vienés exactamente, que se llamaba Die Reichswehr, 2 meses antes de morir, le hicieron, pues un mes antes de morir, el 2 de marzo de 1904, pues declara en esa entrevista literalmente que hace ya muchos años, dice, que comprobé que mi verdadera inclinación iba hacia la ópera. Literalmente, meine wahre Neigung hat stets nach Oper gehalten. Esto es literalmente gegolten, literalmente lo que dice. De hecho, junto con Karel Vendel, fue el operista checo con más cantidad de producción. Vendel tiene 11 óperas y Dvořák tiene 10, o sea que es una producción verdaderamente importante, ¿no? Dvořák se hizo músico muy en contra de la voluntad del padre, que quería que hubiera continuado con el negocio familiar, que era una carnicería y una posada también, y entonces le costó mucho conseguir que el padre acabase aceptando su decisión. Finalmente, bueno, se trasladó a Praga, allí estudió violín, luego trabajó como viola en realidad, piano, órgano, fue organista en una iglesia que se llamaba San Adalberto, y ahí es donde estudió, entre otros, con Smetana la composición. Entonces, se integró él en la orquesta de Karel Komčák, que fue la base de la orquesta del Teatro Nacional Checo, del Teatro Nacional de Praga. Y hay una fecha que es absolutamente crucial en la vida de Dvořák, que es en febrero del año 63, cuando él tenía 22 años, que Wagner fue a Praga a dirigir un concierto de sus propias obras. Y hizo la abertura de Tannhäuser, la de Lohengrin, hizo fragmentos de maestros cantores, el preludio de la muerte de Tristán y alguna otra cosa. Y claro, el primer viola de la orquesta era precisamente Dvořák, que se quedó absolutamente marcado por esa música para el resto de su vida. Y realmente la influencia de Wagner, en un cierto sentido, pues fue trascendental en su propia producción. Entonces, sus 2 primeras óperas no se estrenaron en vida del compositor. Alfred, que es del año 70, tenía 29 años, es una ópera de tipo histórico, y El rey y el carbonero, que es de tipo cómico y basado en temas pues populares. El rey y el carbonero sí estrenó la obertura, pero la ópera no, porque a los músicos de la orquesta les resultaba muy difícil, claro, porque había una exuberancia de escritura orquestal que era excesiva para el tipo de música orquestal que entonces se practicaba. Y luego la tercera ópera, que es así se estrenó, fue Los obstinados, o Los amantes obstinados, que también le llaman, que es del año 74, aunque no se estrenó hasta el 81. Y es la primera vez que un compositor checo trabajaba en la línea de Wagner, en el sentido de que, siendo como es, y me refiero sobre todo a la cómica, ópera por números, con números claramente diferenciados, pero sin embargo los actos están escritos en continuidad, buscando que no hubiera rupturas entre unos fragmentos y otros, aunque los números sueltos, por otra parte, podían extraerse del conjunto. Y es la primera vez que un compositor checo trabajó en esa dirección. Claro, es una influencia wagneriana evidente. Luego la cuarta ópera, que es de 1866, es Wanda, que Wanda es una ópera de tipo, bueno, histórico, más bien legendario, porque Wanda es una figura, una reina, ¿verdad?,
que al final se sacrifica arrojándose a las aguas del Vístula como ofrenda para que los prusianos no invadan Bohemia. Y está tratada absolutamente en la línea de la ópera histórica meyerbeeriana. Son 5 actos, aunque no es tan larga, pero bueno, como las óperas de Meyerbeer. Pero son 5 actos, hay 2 ballets, hay escenas corales muy grandes, una presencia coral muy importante, además el coro dividido en varios personajes, es exactamente el modelo de ópera histórica francesa de la época. Y luego la siguiente, del año 77, es el campesino astuto, podríamos decirlo, campesino intrigante, en fin, depende de cómo traduzcamos la palabra, que esta obra fue la que tuvo más éxito en vida suya, es la primera que salió de Bohemia, ¿no? Se vio en Viena, se vio en algunas ciudades alemanas y bueno, pues es una época importante porque ya digo, la primera vez que una ópera suya sale internacionalmente. En Viena, donde se hizo, y se hizo además con éxito, Viena era una ciudad que tenía, donde la música de Dvořák era muy valorada. Y esto sucedía desde que cuando tenía 33 años se había presentado a un concurso para una beca para un joven compositor. Él tenía 33. Entonces se presentó bueno, pues una serie de obras y ganó el concurso. Y en el tribunal estaba Brahms. Y claro, ya Brahms se hizo amigo de él y Brahms luego, ya muchos años más tarde, es cuando le presentó a su editora Simrock. Simrock es el que le editó Las danzas eslavas, que es otra obra, bueno, de difusión internacional justísima, pues son unas piezas absolutamente deliciosas, ¿no? Y en Viena, ya digo que le tenía mucha creencia de Dvořák. De hecho, Dor Hanslick, el crítico, pues le buscó una casa, pero una casa muy céntrica y a un precio muy adecuado, con la idea de convencerle para que se viniera a vivir a Viena. Pero Dvořák, pues no rehusó, él quería seguir viviendo en Praga. En fin, entonces, en todo caso, el campesino astuto, ya digo, fue una obra que en su momento tuvo el mismo éxito que había tenido años atrás La novia vendida, que era la ópera nacional checa, vamos, en aquel momento. Y luego las 2 óperas siguientes, la del 83, que es Dimitri, y la del 89, que es El Jacobino, son 2 obras también muy importantes que también se dieron algunas de ellas en escenarios internacionales. Dimitri vuelve al esquema de la gran ópera francesa meyerbeeriana, porque los personajes son los de Boris Godunov, pero una vez muerto Boris Godunov, ese Dimitri es el Zarevich, que aparece en Boris Godunov, y es obra, ya digo, en 5 actos también, con 2 ballets, con unas escenas corales impresionantes. Y por su parte el Jacobino, pues bueno, vuelve también al tema histórico, pero de otra manera. Es un hombre que viene convencido, vuelve a Bohemia, convencido de los ideales de la Revolución Francesa, y que bueno, pues tiene sus enfrentamientos con los personajes populares y naturalmente con los personajes de la nobleza. Entonces luego es cuando Dvořák hace el primero y el único viaje importante de su vida, que es cuando se va con la familia a Nueva York a enseñar al conservatorio, que estuvo allí 2 años, ¿no? 2 cursos. Y bueno, pues fue un momento importantísimo en su vida, claro, la única vez que se trasladó fuera de su tierra, pero luego la nostalgia misma de esa tierra le hizo volver, aunque querían que hubiese continuado. Y entonces a la vuelta, pues es cuando compone una ópera que es El demonio de Catalina, en el año 99, que es divertidísima, que tiene una música magnífica y que además es muy graciosa, porque ella es una campesina, una mujer fornida, en fin, decidida, como diríamos en términos coloquiales, muy echada para adelante, ¿verdad? Y entonces va al infierno con un demonio que la ha venido a buscar y monta tal zapatista en el infierno que al final el propio Lucifer la manda para la tierra otra vez. En cierto sentido es una obra muy feminista también, pues la reivindicación de ese personaje popular, y tiene una música verdaderamente magnífica. La escritura orquestal, la escritura vocal, además es la primera vez que un compositor checo empieza a trabajar en la línea de escribir la melodía tratando de buscarla a partir de la sonoridad de la lengua hablada. O sea, ahí se está anticipando a Janáček. Y en cierta medida Debussy también, aunque claro, Debussy no conocía la obra de Dvořák y es
trabaja en otra dirección, pero bueno, esa preocupación por extraer la línea melódica a partir de la pronunciación, a partir de la fonética del lenguaje hablado, pues ya digo que es la primera vez que ningún compositor la aborda y por supuesto es el precedente de Janáček. Luego ya claro, la obra siguiente es Rusalka y la última que es Armida, que es del año 1904, el año en que muere el propio Dvořák, que fue un fracaso injusto porque tiene una música muy bella y que se basa en el, claro, como su nombre indica, pues en la Jerusalén liberada de Tasso, ¿no? En todo caso, en estas dos últimas óperas es donde más clara está esa influencia de Wagner en el sentido de organizar grandes unidades suprasegmentales, que aunque se puedan extraer números aislados, en realidad se busca el hacer un acto continuo, una cosa que, bueno, dentro de la música operística checa de la época, pues es absolutamente insólita. Entonces, Harry Galbraith, el gran eminente musicólogo y muy estudioso de la obra de Janáček, a propósito de Rusalka ha escrito que Rusalka, dice, es un cuento de hadas lírico, fantástico y sentimental, basado en elementos del folclore legendario, escrita en una época en que los jóvenes compositores checos estaban fascinados por el verismo. Esto es muy cierto y además la propia historia del libreto lo demuestra. Rusalka viene de Ruslo, que Ruslo quiere decir curso de agua, un río en definitiva. Rusalka literalmente quiere decir mujer de agua. Entonces, bueno, cuando Rusalka ya había salido ya de Bohemia y se había visto en más lugares del mundo, ¿no? En más teatros, pues cuando se repuso, ya se había hecho, pero cuando se repuso en Barcelona en el año 64, en noviembre del 64, en el programa se publicó un artículo de Arturo Monírez Aleixandri, muy bonito, que empezaba diciendo: las sirenas que Ulises supo esquivar, llamadas luego ondinas en el medievo, son el origen de todas las leyendas vinculadas al mar, al agua y a la música. Las ondinas nórdicas equivalen a las náyades griegas y a las danaides de los manantiales de la Argólida. Lógicamente, claro, pertenecen a ese mismo mundo por las hijas del Rin, de Wagner, y luego la protagonista del Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, del ballet, sin ir más lejos, Snegurowska de Rimsky, Sadko también de Rimsky, las Willis del famoso ballet de Adam, que son los mismos personajes que luego aparecen en la primera ópera de Puccini, y hay, bueno, una extraordinaria cantidad de literatura en el romanticismo sobre estos tipos de personajes. Es evidente que habría que recordar aquí pues una bellísima como suya leyenda de Becker, que es Los ojos verdes, y que, claro, sitúa el lago ese mágico donde está la ondina en los misteriosos montes del Moncayo. Es una belleza ese texto. El libreto es de Jarosław Kvapil, que Jarosław Kvapil era 27 años más joven que Dvořák, y es un personaje interesante porque empezó medicina, estudiando medicina, pero con 22 años ya le nombraron director del Teatro Nacional de Praga. Se le ha considerado como uno de los más grandes directores escénicos de su época. Y este hombre tuvo una trascendencia verdaderamente esencial en el desarrollo del teatro allí, porque era traductor y es el primero que presentó en Chequia, ¿no? Lo que luego sería la República Checa, pues él fue el primero que presentó las obras de Chekhov, que las había traducido él, y de Gogol, y también alguna de Ibsen, o sea que es un personaje verdaderamente importante. Escribió 5 libretos de ópera, y en concreto este de Rusalka lo escribió llevado, fascinado por el tema en sí, y se lo ofreció a diversos compositores. Bueno, pues ninguno lo quiso. Se lo ofreció a Oskar Nedbal, a Josef Förster, a Karel Kovarovic y a Josef Suk, que por cierto Nedbal sería un eminente compositor también, había sido discípulo de Dvořák, y bueno, hay una pieza suya, hay un vals triste, que es famosísimo, que es una belleza, que es tan bonito como puede ser el de Sibelius, tiene ese mismo tipo de sentimentalidad, ¿no? Era masón, por cierto, Jarosław Kvapil. Entonces, Kvapil afirma que él había tomado el tema de la guirnalda de cuentos nacionales, que se llamaba, de Karl Jaromír Yerben.
pero no es verdad. Quien se había inspirado en Erben para sus últimos 4 poemas sinfónicos fue el propio Dvořák, que cuando volvió a Estados Unidos ya no compuso más sinfonías y escribió 4 poemas sinfónicos preciosos. El Duende de las Aguas, La Bruja del Mediodía, La Roca de Oro y La Paloma del Bosque. Bueno, pues estos 4 poemas sinfónicos, que están también en los atriles de todas las orquestas, los hizo Dvořák a partir de narraciones del libro de Erben. De donde ha tomado el argumento Coipel es de Friedrich de la Motte Fouqué, o la Undine, que así se llama, que se publicó en 1811. Que la Motte Fouqué es un personaje curioso, porque era militar, hijo de un militar de alto rango. Bueno, su padrino del bautismo fue de Federico el Grande de Prusia. O sea, y este hombre, cuando estuvo luego con la guarnición prusiana en Weimar, conoció a Goethe, a Schiller, a Herder, a Schlegel, y claro, quedó absolutamente impresionado, abandonó el servicio activo y se dedicó a la escritura. Y entonces, bueno, pues Undine es uno de los textos suyos más clásicos, que parece ser que se basa en la Melusine de Jean d'Arras, que es un autor francés del siglo XIV, y que a su vez está basada en una idea que viene de Paracelso. Esa es la primera fuente, la fuente esencial del texto del libreto de Coipel, pero también hay ideas que vienen de otros sitios, como por ejemplo de La Sirenita, el cuento famoso de Hans Christian Andersen. Pues el tema que aparece aquí, que es muy importante, que es que ella no puede hablar el lenguaje de los hombres si decide dejar de ser una náyade y venirse a vivir su amor con el príncipe. Ese tema de que ella en la primera mitad del segundo acto no puede cantar porque no puede hablar el lenguaje de los hombres, esa idea de donde viene es de La Sirenita de Andersen. Y luego también hay influencia de otra obra muy importante, que es Die Versunkene Glocke, la campana sumergida de Gerhard Hauptmann, que es la obra suya. Bueno, Hauptmann había sido muy famoso, pues sobre todo por su obra magnífica, Los Tejedores de Silesia, que es una obra del naturalista, que habla de las condiciones de trabajo horrorosas en esa época, pero luego la obra en donde él da el salto, cambia hacia el simbolismo, es precisamente La Campana Sumergida. Y La Campana Sumergida, que por cierto es la que luego inspiró la ópera del mismo título de Respighi, ¿verdad? Pues habla del enfrentamiento en los dos mundos, el mundo de los espíritus, que son los seres de la naturaleza, y el mundo de los hombres. Y bueno, pues es un enfrentamiento entre los dos, y hay un personaje que va de un mundo al otro, que es el protagonista, que al final acaba decidiendo abandonarlo todo para ir con la Undine, para morir en sus brazos. En definitiva, ese tema de la muerte de amor, pues es el que está poniendo punto final también al argumento del libreto de Coipel. Entonces, bueno, las óperas que han precedido a la de Dvořák y que tratan el mismo tema, la más antigua es de un compositor que se llama Ferdinand Kauer, hoy absolutamente olvidado, y es de 1798, es de una época pues muy antigua, y se llama Die Donauweibchen, o sea, literalmente la mujercita del Danubio, y es una ondina. Y luego ya pues viene una obra de Hoffmann que se basa en la Motte Fouqué también, que es la Undine, que es del 1816, del 45 la de Albert Lortzing, del 46 la de otro ruso, Alexei Lyubov, y luego la de Dargominsky, del 56, que esa se basa en Pushkin, que Pushkin a su vez se basa en Stefan Ivanovich Davidov, y una que se llama La Sirenita del Dnieper, de 1807. Luego hay una Die Lorelei de Max Bruch, del 63, la Undine de Tchaikovsky, que es una partitura que por desgracia se perdió, que es del 69, la Sneguroshka de Rimsky, que es del 78, y la de Dvořák, que es de 1901. Luego, posteriormente, hay una de Prokofiev, también desaparecida, y otra de Daniel Lessieur sobre Giroud, que es de 1982. O sea que este tema, incluso mucho después del romanticismo, pues todavía ha estado apareciendo en muchos operistas. Entonces el estreno, ya digo, fue en el Teatro Provisional, se llamaba, pero era el teatro que luego fue el Teatro Nacional de Praga, el 31 de marzo de 1901. Bueno, pues hasta 1950 George Russell
el que actualizó el famoso diccionario de ópera del Kobe, ¿verdad? El conde de Harwood, que era el amigo de Britten, ¿no? Pues este hombre atestigua que en 1950 se habían hecho solo en Praga 600 representaciones de Rusalka. Y Harry Halbrecht, al que nombraba hace un momento, pues Harry Halbrecht atestigua que él asistió en Praga a la representación número 1672, que tuvo lugar el 17 de diciembre del año 2000. Y desde entonces acá se han de hacer unas cuantas más. En todo caso, esto da idea, bueno, de la popularidad de la obra y en cambio de su escasa difusión. Si hubiera estado el libreto, por ejemplo, en alemán, sí que hubiera tenido mucha difusión, pero estando en checo, pues era un problema. Se vio luego en Zagreb y no se vio en ningún otro país fuera de los países eslavos hasta 1924, que se vio en España, curiosamente. Primero en Barcelona, en marzo, y luego aquí en el Teatro Real en abril, en febrero y en marzo, literalmente. Y que era la compañía del Teatro Nacional Checo, que vinieron de gira, la misma producción, se vio en Barcelona que en Madrid. El director musical era Oskar Nesbal, al que me he referido antes, que ha sido, ya digo, discípulo del propio Dvořák, y la dirección escénica era nada más y nada menos que del propio Jaroslav Kvapil, o sea, algo absolutamente histórico. La obra entró luego en el repertorio, pero le ha costado muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, no se vio hasta el año 35, se vio en Chicago, no se había vuelto a ver desde Barcelona y Madrid, fuera de los países eslavos, hasta el año 35 en Chicago. Y en el 50 se vio en la English National Opera, traducida al inglés, como es habitual en esta organización, en este organismo. Y bueno, en París, en la Ópera de París, no se llegó a ver hasta el año 2002. Se dice pronto, o sea, la entrada de Rusalka en repertorio ha sido lentísima. Entre otras razones, claro, pues por la dificultad del idioma, lógicamente. Entonces, cuando la obra se estrenó en Barcelona, pues hay una crítica, por ejemplo, de Joan Nogués Pont i Grau, que este hombre era guitarrista y era compositor, que escribe en un diario que se llamaba El Día Gráfico, pues en la crítica que él hace, las críticas fueron, desde luego, todas muy favorables. Dice que si Dvořák no nos fuese conocido como autor meritísimo de música de cámara y gran sinfonista, bastaría la representación de anoche en el Liceo para acreditar su talento. Justísimo. Y en La Vanguardia, en el periódico, bueno, que todavía existe, ¿no? Afortunadamente, un crítico anónimo que se firma como Walter, pues dice, entre otras cosas, que en esta ópera se nota clara e insistentemente la influencia wagneriana. Dvořák en la obra, que es continua, no practica otra división que la de los actos en bloque, y la teoría del leitmotiv está fielmente desarrollada. Esto es muy interesante porque, claro, Barcelona, Cataluña en esta época era, y concretamente Barcelona, era, la ciudad más wagneriana de Europa. Podría decirse que en la época de la Renaissance el músico nacional catalán fue Wagner. Entonces, claro, que este crítico, pues enaltezca el wagnerianismo de la obra, hay que entenderlo como meritísimo, por otra parte, elogio. Entonces, Rusalka tiene, un tratamiento claramente sinfónico, ópera, pero no en el sentido de Mozart, por ejemplo, porque cada acto empieza y acaba en una tonalidad, sino en el sentido del fluir armónico característico de Wagner. Y, por supuesto, la continuidad, lo cual no implica que no haya números que se pudieran extraer. El canto de Rusalka, la invocación a la luna del primer acto es paradigmática en ese sentido, pero hay un fluir continuo de concepción absolutamente wagneriana. Entonces, en el tema del leitmotiv es clarísimo también el preludio, que es muy breve, presenta 4 motivos que van a ser absolutamente esenciales en el desarrollo de la obra. Lo primero que se escucha es el motivo del bosque, que es una cosa de 4 semicorcheas, ¿no? Ta, 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 ti, dan. Y ese motivo luego va a aparecer a lo largo de
toda la obra. Luego viene una construcción melódica que es irregular, que es el tema de ella, de Rusalka, que aparece a todo lo largo de la obra, siempre es diferente, pero siempre es reconocible. Y además es un tema muy bonito, ¿no? Y que aparece, ya digo, pues en todos los momentos relacionados con ella, que es prácticamente la totalidad de la obra. Luego está el tema del cazador, que va a ser el príncipe, que es muy reconocible por el timbre de las trompas, porque lo presenta las maderas y de las trompas, y eso le da un color particular, y claro, ese tema luego tiene mucha importancia también. Y luego un cuarto tema, que es más cromático, que bueno, algunos comentaristas le llaman el tema del destino. Bueno, vamos a dejarlo así. La organización tonal, ya digo, no tiene pues el esquema que sería mozartiano, sino que funciona de otra manera. El acto primero empieza en do menor, el preludio empieza en do menor y acaba en la bemol mayor. Y el segundo empieza en la mayor y acaba en fa sostenido menor. Es decir, hay un movimiento por terceras del principio al final de cada acto. Y el tercero empieza en fa mayor y acaba en do sostenido menor, que bueno, también sería unas terceras si enarmonizamos. Pero bueno, y esto tiene su razón de ser, porque a lo largo de toda la obra hay una oposición entre el mundo de los espíritus acuáticos y el mundo de los hombres. Y en el primer acto, el mundo de los espíritus acuáticos son las tonalidades con bemoles y el otro son las tonalidades con sostenidos. De hecho, la canción de Rusalka, esa a la que me he referido, está en sol bemol mayor, porque no iban más bemoles ya, 6 bemoles, ¿no? Y en cambio, la llegada del cazador está en re mayor y luego en la, es decir, con 2 sostenidos y con 3. Pero luego en el segundo acto eso cambia. Toda la parte que ella no puede hablar, las tonalidades son las de los bemoles, y cuando ella tiene el diálogo con el padre de las aguas, se juega con tonalidades con sostenidos. O sea, la idea se invierte al pasar de un mundo al otro. Es una gran sutileza por parte de Dvořák. Y el final, que acaba, ya digo, en do sostenido menor, pues claro, si enarmonizamos, ese do sostenido es re bemol. Y re bemol es la dominante de sol bemol mayor, que es la tonalidad de ella, la tonalidad de su gran aria, la tonalidad de la invocación a la luna. De manera que esto, claro, cuando uno se da cuenta en la partitura, pues es muy bello y además resulta muy emocionante ver la sutileza con la que, con esa identificación a través de la enarmonía de los dos ámbitos tonales a lo largo de la obra, pues ha expresado Dvořák la unión final y definitiva del amor y de la muerte. Realmente es muy conmovedor y muy bello. Luego, claro, la presencia de la orquesta es importantísima, hay grandes interludios orquestales magníficos entre escena y escena, y el aria de Rusalka, lo mismo que el aria del Padre de las Aguas, segundo acto, pues un esquema muy sencillo, es un esquema en realidad estrófico, son 2 estrofas y una coda, y en el caso de la intervención del Padre de las Aguas en el segundo acto, pues exactamente igual, ¿no? Y bueno, este aria o esta meditación o esta invocación a la luna, como lo queramos llamar, es lo que los checos llaman una dumka, que es una palabra que quiere decir algo así como emoción o sentimiento, que no quiere decir necesariamente que sea melancólico, es otra cosa. Hay un quinteto del propio Dvořák, el Opus 81, me parece que es una belleza de obra, que el segundo movimiento es precisamente una dunca, y bueno, empieza en un tono muy melancólico, pero luego va cambiando, va alternando, en fin. En todo caso, y para concluir, pues démosle la palabra a Jan Smaczny, un importantísimo estudioso de la obra de Dvořák, que habla en estos términos de la novena y penúltima ópera del compositor. En Rusalka, dice, Dvořák ha creado una música de extraordinaria belleza y sensibilidad y exquisito lirismo, que convierte la ópera en la más expresiva y flexible de sus obras. Más allá de la evidente influencia de Wagner, evidente tanto en el empleo del leitmotiv como en el cromatismo ocasional de la armonía, por ejemplo el cuarto tema del preludio al que me refería antes, Rusalka, dice, representa a Dvořák en el vértice de su madurez, ejerciendo un control supremo sobre sus recursos musicales y dramáticos.